es la última o la penúltima clase. En este caso lo que vamos a revisar hoy día son los RAID de disco, ¿ya? Los RAID de disco. El objetivo de esta parte es entender qué es lo que es un RAID, ¿ya? Y cuándo se utilizan. La verdad que hoy, con la tecnología actual y con los sistemas operativos actuales y los tipos de disco duro actuales, es muy común que se utilicen los RAID de disco, ¿ya? Hoy está al alcance de cualquier empresa o de cualquier persona que quiera realmente manejar bien sus discos, esta tecnología. Bien, primero veamos qué es un arreglo de disco o RAID. RAID o arreglo, un arreglo de disco, ¿ya? Bien, un RAID de disco o un arreglo de disco no es más que la organización de dos o más discos, o sea, múltiples discos, como dice aquí, para ofrecer una mayor funcionalidad. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que es un RAID de disco? Es más de un disco, dos o más discos, que de alguna forma el sistema operativo lo ve como una sola entidad, como un solo disco duro. ¿Con qué objeto? Con el objeto de lograr una mayor funcionalidad, mayor capacidad, mayor velocidad de acceso, ¿ya? Nos da varias ventajas que las vamos a ir viendo ahí el RAID de disco, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que es un RAID? Son dos o más discos que el sistema operativo los une de tal manera para ser considerados como uno solo. Ahora, pudieran haber no solo RAID de discos que no manejan los sistemas. Yo pudiera comprarme, por ejemplo, un sistema NAS, que un sistema NAS es un sistema de almacenamiento el cual yo acceso por red, y ese sistema NAS, si bien es un hardware, dentro de ese hardware tendrá un firmware, ¿ya? Que puede ser un kernel Linux, y ese firmware me puede estar manejando el grupo de discos que tenga ese NAS como un RAID, como un RAID de disco. Bien, ¿qué significa? ¿De qué se trata? En primer lugar, el RAID, ¿ya? Significa un arreglo redundante de discos independientes. O sea, lo que estábamos conversando, dos o más discos independientes que son considerados como un todo, ¿ya? Es un método de combinación de varios discos duros para formar una unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. Aquí hay dos conceptos importantes. En primer lugar, se combinan varios discos. El RAID quiere decir que toma varios discos y los combina. Después ya vamos a ver de qué manera. Y lo segundo es un objetivo importante que tiene él, y es que de almacenar los datos en forma redundante. Ya nos vamos a dar cuenta que si bien no todos los tipos de RAID lo hacen, el objetivo más o menos que nosotros tenemos con los RAID es obtener datos redundantes. Cuando nosotros queremos tener datos redundantes, toda vez que queramos que no vayamos a perder información. Queremos estar seguros, queremos tener seguridad, que los datos que estamos trabajando no los vamos a perder, no van a correr riesgo, ahí utilizamos tecnologías redundantes. Bien, ¿cuáles son las ventajas? En primer lugar, un RAID de disco, tal como dice aquí, nos mejora el rendimiento del sistema. ¿De qué sistema? Del sistema de almacenamiento de datos. Un RAID de disco nos permite accesar a una mayor velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos traer la información ahora accesando en forma simultánea varios discos reales, físicos, ¿ya? En forma simultánea, pero obtenemos la información de esa manera mucho más rápida, ¿ya? Nos ofrece fiabilidad de almacenamiento, o sea, nosotros almacenamos información y tenemos la seguridad que esos datos van a estar ahí, ¿ya? Son fiables. Otra característica muy importante, por lo general, en los RAID de disco, si un disco falla, ¿ya? La unidad en conjunto, el RAID sigue funcionando y no me hace perder tiempo porque sigue funcionando sin detenerse y no me hace perder datos. O sea, otra cosa importante, en un RAID de disco, uno de los discos falla e inmediatamente el RAID sigue funcionando, le avisará a un administrador, yo veré cómo soluciona el problema del disco malo, pero como conjunto sigue funcionando y me sigue dando servicio, ¿ya? Lo otro interesante es que la reconstrucción de los datos, cuando yo reviso que está mi disco malo, por lo general es un disco de trabajo en caliente, por lo tanto le sacaré el RAID a ese disco, y funcionando, eso significa en caliente, coloco un nuevo disco. La gracia que tiene esto es que el propio sistema RAID va a reconstruirme los datos que tenía antes ese disco, ¿ya? Que ha fallado, en una forma donde no hay intervención humana al respecto, por lo tanto tengo una alta
fiabilidad de ese proceso de reconstrucción. ¿Qué tipos de RAID existen? Cuando yo voy a instalar un grupo de discos y los voy a transformar en un RAID, tengo que elegir un tipo de RAID que quiera utilizar. Los tipos que existen son más o menos los que están acá. Primero, un RAID, uno dice un RAID de nivel 0. ¿Qué significa utilizar un RAID de nivel 0? Significa unir varios discos con uno solo, pero sin tolerancia de fallos. Sin tolerancia de fallos, o sea, simplemente yo lo junto y ahora ese grupo de discos es un solo disco más grande, ¿ya? Pero no tengo la posibilidad de que se pierda información de él, o si falla un disco, tengo la posibilidad de sacarlo y volver a incorporarlo y que se mejore o se restaure la información. En el RAID 0 lo único que hace es unir varios discos y considerarlo como uno solo, ¿ya? Bien, tiene otro tipo de forma de configurarlo, que es nivel 1. ¿Qué significa un RAID de nivel 1? Cuando nosotros hablamos de un RAID de nivel 1, estamos hablando de los RAID tipo espejos. ¿Qué significa del tipo espejo? Yo tengo que tener 2 o más discos duros, y siempre estos discos duros tienen que ser de número par. ¿Por qué? Porque la mitad de mi almacenamiento va a tener la misma información que la otra mitad. Y toda la información que se esté actualizando en un disco va a ser actualizada en el segundo disco. Por lo general el sistema considera a uno de estos dos como el maestro y a otro de los dos como el esclavo, donde la interacción directa se hace con uno en particular, pero todo el trabajo que se haga en ese se va reflejando en la segunda mitad de los discos. De tal manera que cuando el disco duro principal tiene problemas, no es fiable, el RAID está en todo rato preguntando por su información, o falla o deja de responder, inmediatamente la copia del RAID se hace cargo del funcionamiento. Eso es transparente para el usuario, e inmediatamente el sistema, si bien queda vulnerable en ese instante, nos avisa que falló un disco y lo puedo volver a reemplazar. Entonces ese es un RAID que ya tiene tolerancia a fallo, porque maneja la copia de toda la mitad del almacenamiento mío, o sea, de todo el almacenamiento mío lo maneja en la otra mitad del disco duro. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto es un espejo. Es un espejo. Bien, después se tienen los RAID de nivel 3 y 4, que son más o menos similares, ¿ya? Donde estos se trabajan con lo que se denomina la paridad en disco independiente, ¿ya? ¿De qué se trata la paridad? Esto es una idea bastante inteligente y se trata de lo siguiente. Si se tienen tres discos, primero les voy a explicar de qué se trata la paridad. Si yo tengo un número acá, voy a colocar el 1, 0, 1, 1. Este es un dato que yo quiero almacenar. Voy a suponer que tengo otro dato a almacenar, el 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Ese es otro dato que voy a almacenar. Entonces yo puedo colocar un tercer dato a almacenar que sea la paridad de estos dos. ¿Qué significa la paridad? Si es que entre los dos datos iniciales los dos tienen un 1, quiere decir que, como es una paridad par, por haber dos 1, quiere decir que debería tener un 1 la paridad. Si los dos datos son diferentes, debería tener un 0 la paridad. Entonces aquí tengo un 1 con un 0, aquí debería ser 0 la paridad. Un 0 con un 1 debería ser 0 la paridad. Un 1 con un 1 debería ser un 1 la paridad, porque hubo dos 1, ¿ya? O ningún 1, ¿ya? Y un 1 con un 0 es 0 la paridad. Entonces, este sería el dato 1, este sería el dato 2, y este sería el dato de paridad, que en este caso es el dato de paridad par. ¿Qué sucede? Si en algún momento se me muere, estos serían los discos, y si en algún momento se me muere este disco, ¿ya? Se muere ese disco porque falló, entonces yo me estaría quedando con el disco que maneja el dato, uno de los datos, y con el disco que maneja la paridad. Pero yo podría ahora, o el sistema para restaurar cuando lo coloque en el disco nuevo, podría decir ya, para que esto me haya dado 0 acá, la única posibilidad, siendo esto un 1, es que este además sea un 0. ¿Lo entienden eso, no? O, si ustedes quieren así, vuelvo a revisar la paridad sencillamente, ¿ya? Si aquí hay un 0, y aquí hay un 0, por fuerza aquí hubo un 1. Si aquí hay un 1, y aquí hay un 1, ¿ya? Para que aquí haya un 1 y aquí hay un 1, aquí tuvo que haber habido un 1,
Y para que aquí haya un 0, siendo que aquí hubo un 1, por fuerza que hubo un 0 y restauré la información. ¿Se entiende cómo se restaura? Eso se denomina restauración por paridad. Entonces, en este caso, en el caso del nivel 3 y 4, lo que pasa es que se destina uno de los discos a almacenamiento de un paquete de información. Esto se divide, los datos se dividen en paquetes similares, ya el almacenamiento de un paquete de información. En el segundo disco se coloca otro paquete de datos y en el tercer disco se coloca un paquete del mismo tamaño de los anteriores, pero en la paridad de los dos datos anteriores. Eso me asegura que si yo pierdo uno de los discos, puedo inmediatamente, primero seguir trabajando, primero, porque el que me quede de los datos sigue dando servicio. Y segundo, puedo volver a recuperar la información si le coloco el disco nuevo. ¿Ya? Bien. Hay otro tipo que se llama el nivel 5 con paridad distribuida, en el que yo le estaba diciendo se tiene un disco para un dato, otro disco para la continuidad de ese dato y un tercero para la paridad. Y siempre tenemos un solo disco de paridad. En el caso de paridad distribuida, lo que se va haciendo es distribuyendo el disco en el cual se va a colocar la paridad de los datos. Eso lo que me permite a mí, ¿ya?, es poder tener una mayor velocidad tanto en el almacenamiento como en la captura de los datos, como en la recuperación de los datos. Porque no tengo que estar esperando en un cuello de botella respecto a un disco para estar calculando las paridades y poder estar almacenando las paridades, sino que puedo estar en distintos computadores, en distintos discos duros almacenando las paridades, y eso me da de alguna forma una mayor velocidad. ¿Ya? Una cosa que es interesante, que debemos entender: ninguno de los niveles que estamos hablando nosotros ahora es el que yo podría decirles, ¿saben qué? Les recomiendo ese. Ese es el mejor. Cada nivel de RAID tiene su función, tiene sus características. Entonces, ninguno es mejor que otro, sino que cada uno es apropiado para ciertas aplicaciones en ciertos entornos. ¿Ya? Si yo voy a tener datos que no tienen una gran importancia para mí y voy a estar en un entorno computacional que es muy seguro, ¿ya?, que es muy seguro, está muy bien respaldado en la forma eléctrica, está en lugares bien seguros, quizás sea suficiente con tener el RAID 0, o sea, aprovechar al máximo los discos. Pero si estoy en lugares donde tengo posibilidades en realidad de tener problemas con los discos duros, mejor, por ejemplo, puedo utilizar un disco del tipo RAID, ¿ya? Un tipo de RAID 3, perdón, RAID 3 o RAID 4 o RAID 5. Depende de qué es lo que yo necesite. No es que haya un tipo que sea recomendable. Bien, ¿cuáles son las ventajas de que yo trabaje con un RAID? En primer lugar, el rendimiento. ¿Ya? El rendimiento de mi sistema completo mejora. Esto ya lo habíamos visto, por eso me fui para... Déjenme ver, que me tiendo a ir hacia atrás. Aquí sí. Vamos a ver ahora sí características específicas. El RAID 0, entonces, los tipos de RAID: en primer lugar, separación de secuencia de datos con el que escribir los múltiples dispositivos físicos. Eso se llama streaming. ¿Qué se llama streaming? Cuando yo tengo que escribir un dato de un determinado largo, y ese dato de ese determinado largo lo divido en dos pedazos de mitad, y los dos pedazos los escribo en dos discos en forma simultánea. Eso se llama streaming. Entonces, ¿por qué me mejora el rendimiento con el RAID 0? Porque tengo más de un disco formando uno solo, pero la ventaja que tengo es que en forma simultánea estoy grabando en los dos discos, en uno la mitad de un dato y en la otra la mitad del otro dato. No estoy haciendo redundancia, sino que estoy haciendo lo que se llama streaming. ¿Ya? Si yo tuviera ahora 10 discos, yo pudiera tomar mis datos, dividirlos en 10 y grabo los 10 datos en forma simultánea en los 10 discos. Con eso logro un mayor rendimiento. ¿Ya? Eso se llama streaming. ¿Ya? Ventaja, mejor el rendimiento. Desventaja, no hay mecanismos de redundancia. Lo mínimo que yo puedo tener son 2 discos, obvio, si no, no sería RAID, y yo podría tener una capacidad de ¿cuánto? De n discos, o sea, todos los discos que yo quisiera conectar. Lo multiplico por el número de discos más y ese sería mi almacenamiento total. ¿Profe? Dígame. ¿Y tienen que ser discos similares o puede ser cualquiera? No.
No tienen por qué ser similares, pero ya vamos a ver qué pasa si no son similares. No tienen por qué ser similares. En este caso en particular no hay problema, pueden ser similares. Bien, el RAID 1, que es un espejo, sería dos discos duros donde iríamos colocando la información igual. Todo el dato que coloquemos en un lado se coloca en el otro disco. Nos quedan dos discos finalmente idénticos. Bien, entonces dice, es un arreglo donde un disco duro se refleja totalmente en el otro. Eso se llama mirroring. Como ambas unidades guardan la misma copia de datos, estos estarán disponibles en cualquiera de ellos que falle. La otra copia tiene todos los datos, tiene disponible. Ventaja, la más importante, es que protege la información. Esa es la ventaja. La información está protegida. Fíjense que no voy a tener aumento de rendimiento, porque ahora voy a estar, en este caso, que es un espejo, voy a estar accesando de a uno solo. De a uno solo. Ya no tengo lo que antes comentaba del streaming. Evita pérdida de información y las interrupciones del sistema. O sea, esta vez no se va a interrumpir el sistema, no va a haber momentos que no esté dando datos y no voy a tener problemas de perder información. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Primero, gran consumo de necesidad de hardware, porque voy a necesitar un hardware que me esté en el mismo momento almacenando datos en los dos discos. Y el segundo, que el costo es elevado, porque tengo que tener el doble de discos que necesite para almacenar. Entonces eso me lo hace elevado. ¿Ya? Mínimo de discos son 2. Y por supuesto la capacidad que tiene es n medio. Si me compro dos discos de 500 gigas, mi capacidad total va a ser 500 gigas. Bien, existe otra forma que son los RAID 3 y 4. Y las características que tienen, también es conocido como streaming, porque otra vez puedo hacer streaming, ¿ya? Con paridad de discos. Aquí se está utilizando en esto solo un disco como paridad. Delante yo le estaba mostrando la paridad entre dos discos. En el RAID 3 o 4 no tiene por qué ser entre dos discos, puede ser más. O sea, en este caso tenemos un ejemplo de 4 discos, donde en el disco 1 se guarda el primer dato, en el disco 2 el segundo dato, en el tercer disco el tercer dato, y en el cuarto disco se guarda la paridad que existe entre los discos 1 y 3. ¿Se entiende eso, no? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos 1 hay acá? Y si esos 1 da par, habrá acá un 1, o se ve cuántos 1 da acá, y si da impar, aquí habrá un 0. ¿Ya? Bien. Las ventajas proporcionan, primero, una alta disponibilidad, seguridad, difícil. Tengo la posibilidad de proteger los datos y otra vez en caliente puedo cambiar el disco y de nuevo se restaura solo. Tiene todo ese problema. ¿Ya? Otra ventaja, tiene una tasa elevada de transferencia y tiene buen rendimiento, porque ahora puedo yo en forma simultánea estar grabando los datos en 3 discos y puedo en forma simultánea estar rescatando los datos desde 3 discos. ¿Ya? O sea, también incorpora la ventaja de los dos primeros, del RAID 0 y del RAID 1. Tiene las dos cosas juntas. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el RAID 3 y RAID 4. Por lo general se le denomina RAID 3. La desventaja que tiene, que eso es como obvio, que si hay dos discos que fallan en forma simultánea, hasta ahí llegué, pierdo toda la información. Es obvio porque no podría rescatar de nuevo la paridad. No podría rescatar la paridad. La capacidad, la cantidad mínima de discos que requiere este RAID 3 son 3 discos, ya por eso se llama RAID 3, arreglo de 3, y la capacidad de almacenamiento sería el número de discos que yo tenga menos 1, que sería el de la bit de paridad, que tiene la paridad. Bien, después tenemos el RAID 5, donde otra vez es similar al que anterior dijimos, pero la paridad está distribuida, o sea, aquí estaría el dato 1, A1, A2, A3, y ahora la paridad estaría aquí, pero sin embargo, después tendríamos el dato B1, B2, B4, y en este lugar se colocaría la paridad, ¿ya? El dato paridad. Y así la paridad se va colocando en distintos lugares, se va distribuyendo. Eso nos da aún un mejor rendimiento. Un mejor rendimiento, porque cuando se están metiendo varios datos y calculando las paridades, los datos de paridad, yo puedo estar almacenando en distintos discos a la vez esas paridades conjuntas, de grupos conjuntos. ¿Ya?
Sí, por supuesto, la gracia es que pierdo yo un disco, puedo inmediatamente recuperarlo con los datos que están en los otros discos. ¿Ya? Ventaja. Al darme esa alta fiabilidad, es la forma como más se trabajan los RAID. Los RAID más comunes que ustedes van a ver son los RAID 5. ¿Ya? Los RAID 5. Varias razones. De n discos, yo tengo la capacidad de n-1, o sea, solo pierdo n discos. Y tengo tanta seguridad como si tuviera mis discos reflejados. ¿Ya? Por eso principalmente, y por lo segundo, es que porque tiene un mayor rendimiento. Se puede hacer streaming y puedo en forma simultánea estar escribiendo más de un bloque a la vez. ¿Ya? Tiene las dos cosas. Y además, un mejor rendimiento porque los almacenamientos de los datos de paridad no tienen por qué ser en el mismo disco, por lo tanto no es cuello botella. Puedo estar escribiendo varios bits de paridad en forma simultánea. ¿Ya? Entonces, lo importante es que el sistema tiene suficiente redundancia. ¿Cuál es la ventaja? Otra vez, y eso es obvio, si dos discos llegasen a fallar en forma simultánea, perdí toda la información. Pero que es difícil que se dé, es muy, muy difícil que se dé. Bien, ¿cuánto almacenamiento tiene un RAID de disco de 3 discos, que es del tipo RAID 0, y que cada disco es de 130 gigas? El almacenamiento total del sistema son 390 gigas. ¿Ya? Eso es obvio porque yo dije que RAID 0 era la suma de los discos individuales, nada más. No había seguridad, no había nada. ¿Cuánto espacio de almacenamiento tengo? Si necesito usar, o si estoy utilizando RAID 1 con dos discos de 250 gigas, RAID 1 yo tendría 250 por 2, tendría 500 gigas total, pero por ser RAID 1 tengo la mitad de ellos, o sea 250 gigas. ¿Ya? Es mucho más seguro, pero también ineficiente, puesto que es muy caro. Gasto el doble de lo que necesito. ¿Cuánto espacio de almacenamiento tengo si quiero implementar un RAID 5 de 5 discos con 200 gigas cada uno? Los 5 discos de 200 gigas serían 200 por 5 serían los 1000, pero de los 1000, uno de esos de 200 yo necesito de paridad, por lo tanto solamente podría guardar 800 gigas de información. ¿Ya? Y ahí se ve que tiene un grado de eficiencia, ¿ya? Y me cuesta solamente, en este caso si tengo 5 discos, me cuesta solamente el 20% de mi almacenamiento, darle toda esa seguridad. Bien, y aquí tengo cuánto espacio de almacenamiento podría utilizarse si tengo un RAID 0 en un disco de 500 gigas y otro de 1000. Lo que tú preguntabas antes. Si yo tengo un disco de 500 gigas y tengo otro de 1000, el RAID 0 me va a permitir a mí sumar estos dos. ¿Ya? Y yo puedo decir que tengo ahora 500 más 1000, tengo 1500. ¿Ya? Y no tengo ningún problema. O sea, yo puedo utilizar discos de distintos tamaños, de distintos tipos, en un RAID del tipo 0. Pero ¿qué pasa en los RAID 1? ¿Ya? ¿Qué pasa en los RAID 1? O en este caso en otros tipos de RAID, no solo RAID 1, ahora ya la cosa no es tan simple, sino que el RAID, la capacidad que tendría el RAID, en este caso, es la capacidad del disco menor. ¿Ya? Si bien yo tengo 200 más 500, 700 gigas, la verdad es que mi sistema solo va a poder almacenar 200 gigas, nada más. ¿Ya? Cuando son otros tipos de RAID, y yo tengo distintas capacidades de disco en ello, la capacidad de todo el RAID es la capacidad del disco más pequeño, la capacidad del disco más chico. Bien, configuraciones de software. ¿Cómo es que se configura un RAID? ¿Cómo es que yo puedo decir estoy trabajando con un RAID? ¿Ya? Bien, primero, cuando yo estoy instalando el sistema operativo, en este caso si estuviera instalando Linux, o si yo estuviera instalando Windows, cualquier sistema operativo que al momento de instalar detecte que por hardware tiene más de un disco, inmediatamente en el momento de la instalación, él me va a ofrecer en una pestaña si yo quiero instalarlo como RAID. Inmediatamente. Es cosa que ustedes lo prueben, coloquen 2, 3, en el ramo proyecto lo pueden hacer, coloquen 2, 3 discos duros en un computador, comiencen a instalar Linux e inmediatamente le va a decir si quieren instalarlo como RAID. ¿Ya?
Y ahí ustedes dirán cómo lo van a instalar, RAID 0, RAID 1, y el sistema operativo se va a encargar de qué cosas hacer. ¿Ya? Bien, ahora se va a explicar más o menos rápido, vamos a ver esto así, cómo se configura el RAID, por ejemplo, durante la interfaz disk-tree. Disk-tree es de Linux, ¿eh? La interfaz que yo particiono y configuro en el Linux. Bien, primero, lo que yo debo hacer, debo generar las particiones de mi RAID. Antes de echar a andar el RAID, antes de configurar mi RAID, tengo que armar el RAID. Antes de configurarlo, tengo que armarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar en forma manual, ya lo vamos a ver, me entregar una pantallita, y en la pantallita yo tengo que ir creando mi RAID, ¿ya? No se va a poder ingresar todavía el punto montaje, pero yo en el menú yo voy a tener que seleccionar de qué forma voy a manejar mis sistemas de archivo, ¿ya? Bueno, esto es lo que aparece en la pantallita. Me aparece a mí cuando yo coloco varios discos duros y comienzo a instalar, por ejemplo, Linux. Entonces el punto montaje no está todavía, no estoy apareciendo, y él me va a ir me va a ir entregando las unidades que hay acá, admisibles, ¿ya? Si yo voy a hacer varios discos, entonces aquí voy a tener que ir dando a mi HDA1, HDA2, o sea, HDB, perdón, HDA, HDB, HDC. Aquí yo le tendré que ir dando los clics hasta que se me van a ir sumando el espacio de ellos, hasta que me da el espacio total del RAID, ¿ya? Bien, para las unidades en esa misma pantalla que sean admisibles, porque ahí me muestran las unidades admisibles, pueden que hayan discos que él no sea capaz de trabajarlo en forma RAID. Entonces aquí me genera el listado de las unidades admisibles, las que puedo utilizar como RAID. Ahí me genera el listado. Entonces en esa yo iré seleccionando y diciendo que quiero crear el RAID con ella, ¿ya? Si yo tengo más de un disco, pudiera generar todos los discos o algunos, ¿ya? Luego le digo el tamaño que deseo de la partición, y ahí ahora lo particiono como cualquier disco duro, común y corriente. Y ahí yo le diré si esa partición va a ser primaria, no primaria, eso dependiendo del sistema operativo, ¿ya? Bien, luego se hace que compruebe los bloques. Este tema es bastante lento, ¿ah? Que vea los bloques están dañados, ¿ya? Y luego se deja, con eso estamos listos y le damos OK, ¿ya? Esto para generar cada una de las particiones hasta que terminemos de generar todas las particiones del RAID, no del disco, del RAID que nosotros estemos trabajando. Bien, él nos va a entregar una pantalla como esta, ¿ya? Donde yo voy a ir colocando todas mis particiones. Todo esto es mi RAID completo. Está medio confuso ahí, ¿no? No, está bien. Bien, él me va a entregar entonces la foto. Pues me va a entregar un esquema donde me va a mostrar mi RAID completo, y en ese RAID completo yo voy a tener que generar las particiones y él me va a ir mostrando aquí el detalle. Esto es como un disco duro común y corriente. Una vez que yo le dije que iba a hacer un RAID, se comporta como un disco duro común y corriente. Bien, aquí está finalmente donde comienzo a hacer el montaje. Fíjense que yo le voy a decir de qué tipo de sistema archivo voy a trabajar. Yo le voy a tener que decir cuál es mi dispositivo RAID, porque yo puedo generar más de un RAID. Yo puedo tener unos 6, 7 discos duros, yo puedo tener 2 RAID diferentes. Tengo que decirle cuál es el dispositivo RAID que voy a tener, y aparte de eso tengo que decirle cuál es el nivel. Y aquí yo le colocaré RAID 0, RAID 2, RAID 3, RAID 5, los que me dé de acuerdo a lo que yo le estuve explicando. Y simplemente aquí le doy un clic a los discos duros que tengo instalados, ¿ya? Que yo voy a querer trabajar, le doy OK, y en ese momento tengo creado el RAID, ¿ya? De ahí en adelante el RAID se les convierte, para efecto de trabajo de ustedes, en un disco duro común y corriente. Ya es transparente para ustedes. Ya ustedes no saben qué es lo que está haciendo. ¿Qué se debe hacer en esa ventana que vimos? Se introduce el punto montaje. ¿Se acuerdan del punto montaje? El que era el slash, que era el home, el slash, el swap. ¿Se acuerdan de todos esos puntos de montaje? Se van generando todos esos puntos de montaje, ¿ya?
se introduce el punto de montaje, se selecciona el tipo de archivo que quiero tener, se selecciona en qué dispositivo RAID, en qué RAID lo voy a tener yo, y el tipo de RAID que voy a tener, 0, 1, 5, porque generalmente hay esos 3, ¿ya? Y finalmente me va a decir cuáles son los discos en los que yo voy a manejar ese RAID, le doy OK, y ahí debiera estarme diciendo que estaríamos listos, ¿ya? Si se configura, dice aquí un RAID 1.5, especifica el número de particiones de repuesto. Yo puedo generar algunas particiones adicionales de repuesto por si alguna partición de RAID falla, ¿ya? Entonces puede gastar un pedazo del disco para ese repuesto. Bueno, y con eso yo después le diré OK, y esos son todos los pasos que se necesitan para trabajar con un RAID. Bien, ahí hay alguna bibliografía, ¿ya? En resumen, si queremos resumir en pocas frases lo que hemos hablado, un RAID es tomar un conjunto de discos que tengo yo en mi computador, y ese conjunto de discos lo hago que el sistema operativo lo reconozca como uno solo, ¿ya? Como uno solo, como un solo global. Ahora, esos discos duros físicos yo los ordenaré como un grupo nomás que forman uno solo, o en forma espejada, como que la mitad se espeja en el otro, en forma física, o con los sistemas de RAID 5, donde voy teniendo un bit de paridad que me permite recuperar la información, pero ese es el concepto de RAID. Ahora, ¿cómo lo hago? Es simplemente a través de los pasos que yo le dije en el sistema operativo, y una vez que yo ya lo hice, de ahí en adelante, para el sistema operativo ahora tiene, de ahí en adelante, después de este paso que lo acabamos de terminar, de ahí el computador tiene un disco duro, nada más, y para nosotros un solo disco duro. Y lo comenzamos a trabajar y no vamos a tener ningún problema. Solo el sistema operativo nos hará la administración del RAID, solo el sistema operativo nos permitirá que cuando hay un problema nos avisará a nosotros, como administrador del sistema, y él va a solucionar todos los problemas que pueda haber con el RAID. Bien, ¿alguien tiene dudas de qué es lo que es un RAID? ¿No? ¿No es tan complejo? No es nada tan complejo. Deberían jugar ustedes con esto, quizás en proyecto, los que están haciendo proyectos, y colocar más de un disco duro en una máquina y instalarla como RAID. Bien, nos estarían quedando dos temas para finalizar. Voy a tomar nos quedan un tema que tiene que ver con las tarjetas de video, que lógico yo no lo tengo acá, yo se lo voy a pasar, aquí está, perdón. Pero vamos a ver virtualización primero. Este concepto me interesa que lo sepan. Me interesa bastante que conozcan este concepto. ¿Qué es lo que es la virtualización? ¿Ya? ¿Qué significa virtualizar? La virtualización la utilizamos mucho nosotros, bastante. Algunas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos utilizando esa virtualización. Por ejemplo, estamos virtualizando, o hay muchas formas de virtualización. Nosotros podemos virtualizar un hardware o podemos virtualizar un software, ¿ya? ¿En dónde? En otro hardware. En otro hardware. Virtualizar es hacer que un sistema inteligente se comporte como otro sistema inteligente. Por ejemplo, a mí me gustan los juegos, a mí me gustan las consolas Sega o las consolas, no sé, Xbox, ¿ya? Y yo pudiera en un computador bajar un software que yo al correrlo se comporta como la consola Sega. Y le instalo las ROM, le instalo todo, y yo comienzo a jugar como que estuviera frente a un... No sé, no conozco mucho las nuevas consolas, pero un Atari, no sé, yo soy de esos tiempos, ¿ya? Yo soy de esos tiempos. Entonces, estoy tomando yo un hardware con un software, un sistema inteligente, en el cual monto un programa, que ese programa me simula que está trabajando con otro software. ¿Se comprende mi idea? Eso es la virtualización. Hoy día la virtualización es muy utilizada. Si bien lo vamos a ver con un poquito más de detalle, quiero explicarle a grandes rasgos por qué es muy utilizado. Nosotros estuvimos viendo hace 2 clases atrás, parece, estuvimos viendo el tema del clustering, los clusters. ¿Qué significa el clustering? Significa que yo puedo tomar varios del hardware que yo tengo, yo podría tomar todos estos computadores, ¿ya? Y a través del sistema operativo, a uno lo genero como el jefe de los computadores, me instalo el sistema operativo que me soporte el clustering, y yo le voy dando ahora, por ejemplo, la IP, la dirección IP de esta LAN donde voy a encontrar los demás PCs, y entre todos ellos se van a instalar juntos, y para efectos míos van a convertirse
en uno solo, como hardware. Eso se llama clúster. Clúster es cuando yo un grupo de hardware, por ejemplo, de alguna forma lo que acabamos de ver nosotros los discos duros es un clúster de disco duro. Es un clúster de disco duro. Entonces, clúster es cuando yo tomo varios hardware diferentes y los empaqueto todos y lo hago que se muestren como un solo hardware. Entonces, yo pudiera tener aquí estas máquinas que son i7, digamos, que tienen de RAM, supongamos, no sé cuánto es, no me acuerdo, pero que tengan 6 GB en RAM, que tengan un disco duro de 500 GB, y ahora las uno y me hago que se comporten como un hardware que tiene, no sé, 60 GB en RAM y 8 teras de disco duro, ¿ya? Pero la verdad es que el sistema operativo que lleva el control, lo que está haciendo cada vez que le llega algo, lo va entregando en las distintas CPU esos programas y él va administrando esa operación de tal manera de hacer funcionar a todo ese grupo de computadores como un todo, ¿ya? Eso es lo que es cloud. Por lo tanto, las empresas hoy día compran varias máquinas, compran sus máquinas, pero ya no en cada máquina instalan un servicio. No es así. Sino que lo que hacen es tomar todas esas máquinas y unirlas como un clúster de computadores. ¿Por qué hacen eso? Porque luego en este clúster montan las máquinas encima. Y la gracia que tiene un clúster es que si a mí se me echa a perder una máquina, o me está funcionando mal una máquina, yo saco ese clúster, es transparente para el usuario, porque tomo ahora lo que estaba instalado en esa máquina física y la traslado a otra máquina. Yo puedo en un clúster trasladar las máquinas, puedo apagar una máquina, y la gracia es que el clúster sigue trabajando, aunque esté eso apagado, ¿ya? Pero eso no podría ser útil si no fuese por la virtualización. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la virtualización? ¿Por qué es la virtualización la que me permite tener el máximo aprovechamiento cuando yo tengo los clústeres? Hoy día, yo diría, si no todas, podría decir casi todas las empresas trabajan con su hardware clusterizado y dentro de su hardware clusterizado con todos sus sistemas virtualizados, ¿ya? Dentro de ese clúster. Bien, ¿qué es lo que es la virtualización? Bueno, son los puntos a tratar que hoy día vamos a ver. Bien, tal como dice aquí, esto se origina la virtualización ahí por los años 60, es bastante antiguo, no es algo que ahora está apareciendo, ¿ya? Y parte realmente con mucha fuerza desde los años 70, donde se generan, digamos, máquinas virtuales por software, donde antes de los 60 había partido esta idea donde virtualizar las máquinas por hardware, ¿ya? Una de las máquinas más importantes que nosotros utilizamos parte desde los años 90, donde aparece la famosa Java. ¿Se acuerdan de Java? La máquina virtual de Java. ¿Qué es lo que es la máquina virtual de Java? ¿Cuál es la gracia que tiene? Que la máquina virtual de Java a mí me da un ambiente donde yo ejecuto programas que es independiente del sistema que tiene abajo. O sea, yo tengo Linux, instalo mi máquina Java virtual en Linux y luego ejecuto mi programa en Java. Ahora voy a otra máquina que ahora no tiene eso, tiene iOS de Mac. Es el sistema operativo, pero instalo la máquina Java y otra vez el mismo programa me corre en esa máquina. Entonces la tremenda característica que me dan las máquinas virtuales es que me permiten simular, en este caso las máquinas que están simulando no es una en particular, sino que está estandarizándose una máquina con características específicas con distintos sistemas operativos. Y yo en esa máquina estandarizada, que le llamo la máquina de Java, ahí ejecuto mi programa y ahora en cualquier lugar que tenga una máquina virtual Java voy a poder ejecutar ese programa. ¿Ya? Yo ya lo podría ejecutar en cualquier sistema operativo que exista, siempre y cuando el sistema operativo tenga la máquina virtual Java. La máquina virtual de Java no está simulando un hardware en particular, sino que la máquina virtual de Java se está comportando como una máquina estándar, común, sin importar en cuál sistema operativo yo no esté trabajando. Pero ahí tenemos una típica, y eso que nos da la tremenda promesa de la portabilidad, donde yo software lo voy importando y yo puedo instalar cualquier tipo de hardware con cualquier tipo de sistema operativo que esté corriendo ese hardware. Lo único que me tengo que preocupar es que exista la máquina
Java, la máquina virtual de Java, para ese sistema que yo estoy trabajando, y con eso aseguro que todas las aplicaciones Java que yo voy a tener encima me vayan a funcionar. Este es el objetivo de la máquina virtual de Java. Bien, en sí entonces la virtualización es la creación a través de software, de una versión virtual de un proceso tecnológico. Esta frase es como la que mejor define lo que es virtualización, ¿ya? Es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, ¿ya? Puede ser una plataforma hardware, puede ser un sistema operativo. Yo pudiera estar simulando el comportamiento de un hardware en particular. ¿Ustedes dónde han trabajado? ¿Conocen algo que me puedan decir que han trabajado? Ah, no han trabajado ustedes, ¿eh? Pero sí, a ver, vamos a hacer uno que nos virtualiza de alguna manera un hardware. ¿Y saben cuál? El SimuPro, ¿ya? Que es un programa que simula un procesador. Ese SimuPro es un simulador de procesador, y ahí estoy simulando a través de un software un hardware, ¿ya? Bien, también pudiera estar simulando un sistema operativo. Yo pudiera tener mi Linux, y yo puedo dentro de mi Linux generar una máquina donde instalo el sistema operativo Linux. Yo pudiera tener, por ejemplo, yo pudiera tener un sistema operativo, por ejemplo, Windows 7, por ejemplo, y pudiera que tenga Windows 7, miren qué interesante, pudiera que tenga Windows 7 64 bits, y puede que yo tenga una aplicación viejita, que era del antiguo XP de 32 bits y ya no me corre ya. Yo pudiera en ese Windows 7 de 64 bits correr una máquina virtual, que me virtualiza un sistema operativo XP de 32 bits, y ahora las aplicaciones que ya no me corrían en mi Windows 7 porque corrían en el antiguo XP de 32 bits, ahora ya me corren sobre esa máquina virtual. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? Yo puedo hacer esas cosas. La virtualización se encarga de crear una interfaz externa que encapsula, ¿ya?, la implementación subyacente a la que yo estoy haciendo mediante combinaciones de recursos que están localizados en diferentes partes. Entonces la máquina virtual a mí va a ser realmente me crea una interfaz que me encapsula el comportamiento de la otra máquina en su interior. ¿Ya? Bien, una arquitectura tradicional sin virtualización es un computador donde en ese computador yo tengo al hardware de ese computador, yo tengo un sistema operativo, y ese sistema operativo tiene montado encima de él un grupo de aplicaciones. Esta es la implementación de un computador como lo conocemos nosotros hasta ahora, hasta este minuto. Una implementación con arquitectura virtual se trata de tener un hardware donde en ese hardware yo tengo ahora un sistema operativo, pero un sistema operativo que me permita virtualizar, no cualquier sistema operativo, un sistema operativo que me permita virtualizar, y sobre ese sistema operativo, a su vez, de nuevo, tengo un hardware virtual con un sistema operativo virtual, un montón, más de uno puedo tener, y en cada uno de ellos, de forma independiente, puedo estar corriendo mis aplicaciones, ¿ya? Y esto pudiera ser, si esto es Windows 7, esto podría ser XP, esto puede ser Windows 7 otra vez, este puede ser, no sé, un Linux. Puede ser un Linux, que pueden ser distintas cosas, y yo tengo moviendo aplicaciones acá. Dependiendo de la capacidad que tenga este hardware, con este software virtualizador, es que tan bien me va a funcionar este sistema de virtualización. Dentro del concepto de virtualización, existe un elemento que se llama el hipervisor. La gracia del hipervisor es software, ¿ya? Y me genera una abstracción entre el hardware de la máquina física y el sistema operativo de la máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que es el hipervisor? El hipervisor dentro de mi virtualización es un software que yo corro, y me permite ahora una abstracción, ¿ya? Una abstracción del hardware real de mi máquina y el sistema operativo de la máquina que yo estoy instalando. ¿Ustedes conocen algunos muchachos? ¿Han trabajado con alguno de estos? Hay uno que se trabaja bastante, no sé si lo han escuchado ustedes, se llama el VirtualBox. ¿Lo han escuchado ese, no? ¿Ah? Ya, todos han trabajado, ¿cierto? VirtualBox. Bueno, el VirtualBox es justamente un hipervisor. ¿Yo qué estoy montando? Cuando monto el VirtualBox, ¿qué es lo que digo? ¿Monté una máquina virtual? No.
como ustedes no sabían bien, siempre decían monté VirtualBox, uno dice eso, ¿cierto? Pero el VirtualBox es una de las tantas aplicaciones. Pero ¿qué es lo que es aplicaciones? Esas aplicaciones son hipervisor, ¿ya? Que nos entregan a nosotros una abstracción del hardware ese, ¿ah?, para el sistema operativo nuevo que yo estoy instalando. Y la gracia que tiene es que se puede dividir en unos más recursos con entornos de ejecución. En uno más yo pudiera tener VirtualBox y ahí tengo, en ese VirtualBox tengo varias máquinas y todos esos son entornos donde puedo yo ejecutar procesos, ¿ya? El hipervisor, la gracia que me tiene es que me permite tener una memoria propia, un almacenamiento propio, un disco duro, una tarjeta red propia en cada una de las máquinas virtuales, un procesador propio. Yo puedo decirle que quiero tener, yo puedo estar montándome en un hardware que es un octocore, ¿ya?, que tiene 8 núcleos, y yo puedo generar una máquina que quiero que digo que esa máquina que tenga un dual core. Imagínense, mi máquina virtual va a ser un dual core, pero ese dual core se va a estar comportando como dual core. Pero ¿quién le va a estar dando los recursos de dual core? Es otro programa que está debajo de él que se llama hipervisor, que está haciendo uso de ese CPU, que puede ser un octocore, lo que sea, y haciendo uso de esa CPU se comporta para efectos del sistema operativo que estoy instalando como un dual core. Existen dos tipos de hipervisores, que eso es importante tenerlo muy claro, muchachos. Existen dos tipos, por supuesto el tipo 1 y el tipo 2, como siempre que ocurren dos tipos. Bien, el del tipo 1 se denomina hipervisor nativo, que es un software que se ejecuta directamente sobre el hardware de la máquina real. ¿De qué se trata? Un hipervisor nativo. Un hipervisor nativo es aquel donde cuando se monte este hipervisor, que es un sistema operativo, no es completo, es un pedazo de sistema operativo. Es un sistema operativo que no es alguno en particular, sino que es un sistema operativo que me genera una capa de abstracción para cualquier otro sistema operativo que yo quiera instalar en él. Entonces, ¿cuál es el sistema? Yo instalo en un hardware real, instalo un hipervisor, que es del tipo nativo, y ahora en ese hipervisor del tipo nativo, los nuevos sistemas operativos que yo instale en ello, cada uno va a encontrar un hardware ad hoc a él. Y yo voy a instalar el sistema operativo, y ningún sistema operativo va a tener mayores privilegios que el otro en hacer uso de este hardware, porque este hipervisor nos va a ir entregando hardware a cada uno, un trozo de hardware a cada uno dependiendo de las necesidades. Y sobre cada uno de ellos instalaré los sistemas operativos y luego las aplicaciones, ¿ya? Entonces el hipervisor nativo también se le denomina capa cero, hipervisor capa cero. El hipervisor nativo me va a permitir a mí montar varios sistemas operativos y ningún sistema operativo va a estar pidiendo recursos a otro sistema operativo, sino que todos esos sistemas operativos le van a estar pidiendo recursos a un mismo nivel, que es un pequeño nivel que tiene control del hardware real, ¿ya? Bueno, los hipervisores del tipo 1 de estos que son nativos, los que son más conocidos, tenemos una versión de VMware que es bien conocido, el SXI, Xen, Oracle, VM, Microsoft Hyper-V Server, ¿ya? Esos son como los nativos. Hay algunos de estos que son sumamente caros, ¿ya? La mayoría de estos nativos son sumamente caros porque las empresas siempre van a instalar nativos. Las empresas siempre van a instalar nativos. ¿Hay alguien que trabaja en red, en servidores aquí o no? ¿Ninguno? Ah, ya, ninguno. No, que el que utilizamos nosotros se llama Promox, ¿ya? Luego le voy a mostrar la página y luego métanse a ese. Ese es un hipervisor del tipo nativo que da excelentes funcionalidades, excelente, y es gratuito, ¿ya? Es gratuito. Y yo lo tengo funcionando aquí, Promox, 6 años ya, 6 años, y nunca ha dado un problema. Nunca ha dado un problema. Y la tremenda gracia que tiene Promox es que cuando yo lo estoy instalando, al momento de instalarse este hipervisor, me da la funcionalidad de clustering. O sea, cuando yo lo comienzo a instalar, él inmediatamente asume todo el hardware que yo le digo, lo toma para sí, como un solo hardware, se presenta como un solo hardware, con clustering, y luego sobre él comienzo a instalar mis máquinas virtuales, ¿ya? Promox es una muy buena funcionalidad que les recomiendo que la manejen, que la trabajen. Es del tipo hipervisor del tipo 1 nativo, ¿ya? Nativo. Bueno, tenemos el hipervisor del tipo 2.
En el hipervisor del tipo 2 la cosa cambia. Ahora yo tengo que tener una máquina que tenga un sistema operativo cargado. O sea, en mi hardware tengo un sistema operativo cargado y sobre ese sistema operativo, una aplicación de sistema operativo es el software de virtualización. ¿Qué caso? Es el VirtualBox, ¿cierto? VirtualBox, yo tengo que tener el VirtualBox para Linux, el VirtualBox para Mac, el VirtualBox para Windows, ¿me entiendes? O sea, es un virtualizador, es un hipervisor que se monta sobre un sistema operativo en particular. Y una vez montado sobre ese sistema operativo, recién nos da la posibilidad de generar la nueva máquina virtual donde otra vez yo puedo instalar, obtener un hardware virtual, un sistema operativo y la aplicación. ¿Cuál es la particularidad? Que en este caso mi máquina virtual es una aplicación del sistema operativo nativo que yo tengo instalado ahí. ¿Se entiende o no? Delante, mis máquinas virtuales no eran una aplicación del sistema operativo nativo, sino que cada máquina virtual mía hace uso directamente del hardware y el hipervisor le ofrece directamente el hardware nativo, ¿ya? Por eso se llama hipervisor nativo. En este caso, mi máquina virtual, el hardware de mi máquina virtual le pide servicios al sistema operativo a través del hipervisor de virtualización al sistema operativo, y el sistema operativo le entrega los recursos a través del hardware. Fíjense una cosa, que si mi sistema operativo tiene algún sistema en particular de control de acceso hacia el hardware, mi máquina virtualizadora no va a hacer uso de ese hardware. Si mi sistema operativo no me da permiso a trabajar esas unidades, por ponerle un ejemplo, de pendrive o lectoras de DVD, no sé, entonces mi máquina virtual no tendrá acceso a eso. En el caso contrario, como todos tienen acceso directo al hardware, entonces yo ya no habría un nivel de control de recursos del sistema operativo que controla mi máquina virtual, ¿ya? Entonces tenemos dos. El hipervisor tipo 2, mi máquina virtual es una aplicación en un sistema operativo de mi máquina nativa, y en el tipo 1, mi máquina virtual es nativa. Tiene con toda y cada una de las máquinas nativas del hipervisor nativo tiene control directo del hardware. ¿Se comprende, no? ¿La idea? Bien. Virtualización de plataforma. Una cosa importante, cuando nosotros no tenemos un hipervisor que tiene contacto directo con el hardware, no estamos en el nivel 0, sino estamos en un hipervisor de nivel 1, también se le denomina sistema operativo anfitrión, porque tenemos un sistema operativo que nos recibe a los otros hardware virtuales, también se les llama así. Bueno, independiente de ello, la mayor parte de las veces yo voy a querer virtualizar una plataforma. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo le voy a pedir servicio, mi máquina, cuando esté creando mi máquina virtual, le va a pedir servicios a este hipervisor de hardware, de CPU, de disco duro, de tarjetas de memoria, ¿ya? Y luego, cuando ya me haya entregado esa cosa, si usted ha trabajado en VirtualBox, le va a decir cuánto disco duro quiere, cuánto RAM quiere, y usted va a definir el hardware. Y una vez que yo he definido el hardware, ahora instalo de nuevo un sistema operativo en él y recién instalo mis programas encima. Entonces lo que estoy virtualizando es toda una plataforma. Es toda una plataforma. No es el caso que delante veíamos la consola Sega, donde simplemente yo no le estoy pidiendo a la consola un hardware o algo en particular, sino que simplemente todo ya me simula la plataforma. Todo el virtualizador me simula la plataforma. Tengo dos formas de hacer virtualización, ¿ya? Entonces, existe la virtualización completa, donde la máquina virtual simula el hardware lo suficiente como para permitir un sistema operativo web sin modificar su ejecución en forma aislada. Entonces, yo tengo la forma de manejar la virtualización completa, donde yo puedo manejar una aplicación. Esto se llama sistema operativo, el virtualizado se llama sistema operativo huésped, ¿ya? Invitado. El otro se llama sistema operativo, cuando está el sistema operativo se llama anfitrión. Uno anfitrión, el otro web. Entonces la virtualización completa es cuando yo instalo máquinas tales que el funcionamiento de esa máquina no depende o no tiene problemas con el funcionamiento de otra parte de esa máquina. Por lo general, la virtualización completa se va a dar cuando yo estoy generando
máquinas virtuales sobre un hipervisor de nivel 1. Bien, en este caso yo voy a tener una máquina, un hardware físico con ciertas capacidades importantes sobre la cual instalaré algún sistema operativo del tipo hipervisor, ojalá hipervisor 1, ¿ya? Aquí, y sobre eso voy instalando mis máquinas encima. También me instala una máquina adicional que es el administrador de mi máquina virtual. O sea, esta máquina, y esto es interesante, porque esta máquina, que es mi máquina hardware, sigue existiendo como máquina, y yo puedo ingresar a ella. Pero fíjense que en ella, esta máquina es tan pequeñita que no es un sistema operativo. Esta máquina no me va a permitir ejecutar la aplicación en ella, no me permite nada. Lo único que me permite esta máquina es generar máquinas virtuales. Nada más. Y administrar máquinas virtuales. Puedo encender la máquina, apagar la máquina y hacer cosas de ese estilo. Bien. También yo podría generar una virtualización parcial, ¿ya? Por ejemplo, virtualizar ciertos espacios de memoria, que yo esté ocupando ciertas zonas de memoria simulando ser hardware real. Fíjense que yo en algún momento les dije que una de las formas que antes se solucionaban cuando uno quería modificar el BIOS, sacar el BIOS y cambiar el BIOS, uno echaba a andar la máquina, porque el problema es que si yo le saco el BIOS a una máquina, la máquina deja de funcionar. Entonces lo que hacía estos sistemas operativos es que tomaban toda la información del BIOS, la pasaban a una zona de la memoria y luego esa zona de la memoria la consideraban como ROM. Y la ejecutaban como ROM y seguía el sistema trabajando ahora con esa zona que era una RAM que se estaba comportando como ROM. Ahí estoy virtualizando un pedazo del sistema. Yo puedo hacer virtualización parcial, ¿ya? Puedo hacer, por ejemplo, ¿dónde tengo virtualización parcial? Yo puedo tomar un archivo que es una imagen y lo puedo montar como un disco duro. ¿Se han fijado eso, no? Y yo le puedo meter información, le saco información y tengo un disco ahí. Eso es virtualización parcial, ¿ya? Donde parte de la plataforma yo estoy virtualizando, pero no toda. Cuando yo tengo virtualización parcial, la verdad es que dependo mucho en este caso, de mi sistema anfitrión, ¿ya? Pero tienen que saber que existe la virtualización parcial. Muchas veces la estamos utilizando nosotros y ni siquiera sabemos que la estamos utilizando. Por ejemplo, justamente la virtualización de discos duros. Bien. Tenemos un tipo de virtualización de plataforma que se llama paravirtualización, ¿ya? Entonces, es un entorno de hardware que no está simulado, los programas web se ejecutan como si tuvieran sistemas separados. Entonces, la paravirtualización son hardware independientes, donde yo no los tengo a ellos funcionando en común, no tengo hecho un cluster entre ellos. Simplemente dentro del mismo hardware yo instalo un sistema operativo, un hipervisor, y una vez instalado el hipervisor, instalo de nuevo el nuevo hardware virtual con el sistema operativo virtual y las aplicaciones. ¿Dónde voy a hacer esto? Por ejemplo, yo tengo, por ponerle un ejemplo así, en una minera tengo un computador que yo hasta ahora, o lo que yo hacía, aquí este es un buen ejemplo, lo que yo hacía hasta hace poco, alguna vez yo trabajé con un servidor de licencia. Montamos un servidor de licencia, nosotros montamos un servidor de licencia, y el problema que yo tuve es que ese servidor de licencia, la empresa que nos vendió la licencia de software nos preguntó cuál era el IP y grabó cuál era la identificación del procesador, grabó todos los datos de la máquina y nos dio la licencia. Por seguridad, un día cualquiera, por seguridad y que fue de suerte, yo le quise hacer un respaldo a esa, por si acaso, y lo que hice fue yo tomar esa máquina y le saqué una imagen. ¿Me entienden? Usé un GOA en ese caso, y tomé esa máquina y le saqué una imagen a la máquina completa. Le saqué una imagen, de ahí me generé una imagen, yo tenía una imagen de esa máquina completa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un día cualquiera siguió pasando el tiempo, esa imagen yo me acuerdo que me quedó ahí metida por algunos computadores míos, y al pasar un tiempo se nos quemó ese computador. Se nos quemó y resulta que yo me puse en contacto con la empresa, ¿no? Porque se nos había quemado el computador y la verdad es que ya no nos iban a vender esa y ahora habían cambiado las condiciones, eran otras condiciones de nosotros como universidad y ellos ya no iban a liberarnos de esas cosas, que había sido un acuerdo de no sé qué proyecto y ya no existía. Y me encuentro yo que tengo esa máquina
quemada, necesitaba urgente sacar los software adelante, y todos los hardware que yo tenía eran hardware donde no podía montar la máquina porque era muy antigua. No sé si me entiende, yo monté una máquina antigua, entonces necesitaba llevar mi máquina a esa máquina antigua, pero esa era una imagen de una máquina antigua, no la podía montar en una máquina nueva porque ella cambiaba mucho la tecnología. ¿Qué es lo que hice por lo tanto? Monté un sistema operativo moderno en la máquina nueva. Luego que monté el sistema operativo nuevo, monté en este caso el VirtualBox, monté el VirtualBox sobre esa, y una vez con el VirtualBox le dije que iba a tener una máquina, me acuerdo que era un Windows 95, creo que era un 95, que iba a tener un Windows 95, y le dije que cargara desde la imagen que yo le puse como imagen al virtualizador, cargar ese Windows 95, y ahora mi máquina, que ya era, no me acuerdo bien qué máquina era, pero me acuerdo que era un i3, si no me equivoco, ya de ese tipo, estaba virtualizando una máquina viejita Windows 95, donde ahí tenía mi servidor de licencia y siguió dando servicio y todo. Eso se llama para virtualización. Yo no estoy utilizando un hardware para virtualizar muchas máquinas virtuales, sino que estoy utilizando un hardware, estoy virtualizando otro, porque por alguna razón ya ese otro no lo puedo correr como hardware, por lo tanto hago que un hardware se comporte como el hardware donde corría ese, y ahí lo instalo. Y así estuve dando, no sé, 5 años más, 4 o 5 años más estuve dando servicio de esa máquina viejita, hasta se nos quemó finalmente murió esa máquina, y como ya no era mi responsabilidad dar esos servicios, me olvidé. Pero estuve más o menos 4 años dando servicio de una máquina virtual. Sacó el pillo. ¿Ah? Sacó el pillo. Sí, pues salí, o sea, solucioné el problema. Sí. Nadie se dio cuenta de eso, pero solucioné el problema. ¿Cómo? Haciendo virtualización de plataforma para virtualización. Bien, los distintos tipos de virtualización que puedo tener, ¿ya? Puedo tener una máquina virtual en sí, una virtualización asistida, por ejemplo, un Java, es una máquina virtual, virtualización asistida por hardware, o sea, puede un hardware ayudarme a estar comportándose como otro hardware, por ejemplo, o como parte de un software, ¿ya? Tengo la virtualización del sistema operativo, la que ya conocemos con el famoso VirtualBox, ¿cierto? Donde yo instalo los sistemas operativos. Virtualizaciones de almacenamiento, que es lo que estábamos viendo hace poco rato, yo pudiera tener en distintos discos duros, ahora puedo tener instalados otros discos duros, que varios se están comportando como uno solo. O yo pudiera tener en un solo disco duro, ¿ya? En un solo disco duro, pudiera tener como distintos discos duros. Yo puedo hacer eso, no particionarlo, sino que yo puedo generar un software de virtualización donde ese gran disco duro lo trabajo como dos discos duros independientes. Algo parecido como el particionado. Pero en realidad puedo yo tener dos máquinas mirando dos que son parte del mismo disco y como dos discos duros diferentes. Bien, yo creo que más o menos ya está clara la cosa. Finalmente, ¿cómo funciona?